Discúlpeme, aquí estamos. Hoy no fueron a la escuela los niños justamente por enfermaron. Bueno, este tema es un tema que hice hace años, no es un tema reciente. Creo que lo hice por allá por el año 2009, 2008, y lo volví a traer, lo quiero volver a compartir porque me parece un tema que fue muy importante y es muy importante, y es Israel, tierra de fe. Y pensaba quiero comenzar preguntándoles si alguna vez has tenido el deseo ferviente de ir a un lugar. Hay gente que tiene el deseo ardiente o ferviente de ir a Disney World. He escuchado a personas que tienen el anhelo de subir a, qué sé yo, a Europa. He escuchado a personas que tienen deseos de volver a la tierra donde nacieron, personas que por una u otra razón no están en el lugar donde nacieron y están fuera de su país, fuera de su patria. Se vuelve un deseo ferviente el volver a ese lugar donde conocí, donde estuve, o lugares, como el caso de aquellos que no conocen X sitios, pero anhelan en su corazón conocer. Cuando se produce ese sentir de querer estar en un lugar, hay gente que hace lo que sea por estar allí, hay gente que comienza a reunir, gente que integra grupos de viajes, otros que comienzan a orar, los cristianos en el caso nuestro, orar, hacer vigilia, tal vez por poder estar allí. Pero el asunto está en que ese lugar se vuelve un anhelo, se vuelve un deseo ferviente. Y es allí en donde comienza a actuar también nuestra imaginación, que se transporta a ese sitio y comenzamos a soñar con algún día estar allí. Y se forma esa frase famosa, algún día yo iré, algún día yo estaré. Pensando un poco en esto, pues me puse a pensar, este anhelo que se forma en el corazón, ¿es realmente fe o simplemente un deseo vano que aparece en el corazón de cualquier persona? Y quiero pedirles que por favor nos vayamos un momento a Hebreos capítulo 11, y la carta a los Hebreos, que es la carta que nos habla de la fe, comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y este pasaje me parece demasiado importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Cuando hablamos de la fe, pues comenzamos nosotros a pensar en aquello que es recibir aquello que Dios nos ha revelado, es aquella confianza que ejerce el Dios de la Biblia en sus promesas. Pero esa fe me lleva a mí a creer, a comprender que en medio de las situaciones más críticas o más difíciles, Dios puede obrar donde el ser humano se le acaban los recursos o las posibilidades. Es decir, la fe me debe llevar a mí a creer que se puede hacer, que se pueden cumplir cosas que a mis ojos pueden ser imposibles, pero para Dios no es imposible. Y por eso me quisiera compartirles ya un poco más en esencia el versículo 8 y 9 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y es aquí donde se produce el milagro de la fe, el milagro de tener algo a raíz de la obediencia a Dios. La fe produce obediencia. Y por la fe Abraham hizo un pacto con Dios, o Dios un pacto con Abraham,
y le mandó a que dejara su país y su parentela, y este mandato fue acompañado por una promesa y un pacto que Abraham llegaría a ser una gran nación, un gran nombre, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Un pacto incondicional que se extendió también a su descendencia y es eterno. Y que nosotros pues también somos herederos de ese pacto por la promesa hecha de que en él seríamos benditas todas las familias de la tierra. Así que la tierra que Dios le prometió a Abraham también sería para su descendencia. La Biblia está mencionando algo muy, muy claro, que esa tierra no fue solamente para Abraham, sino para todas las descendencias que proviene de Abraham. Ahora yo quisiera invitar a que reflexionemos sobre algo. ¿Nosotros no somos acaso también hijos de Abraham? Somos hijos de Abraham. Y por ende, esa tierra también es parte de la promesa de Dios para nuestras vidas. Por eso es que Israel no es solamente un territorio que le pertenece a los judíos, es un territorio que le pertenece a todo aquel que se siente descendiente de Abraham. Muchos no creen esto, pero recordemos que la Biblia está hablando claramente que esa descendencia, esa promesa, es para todos aquellos que descienden de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, que había de recibir como herencia y salió sin ella, sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, tierra, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham es el abuelo de Jacob, es decir, la línea ascendente viene Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos cómo el nieto es coheredero de esa misma promesa. Nosotros somos, tal vez, en un gran escala, nietos o bueno, tatara, decimos de todos los tatas que quieras, también nietos de Abraham, y por ende somos también coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y la Biblia menciona que esta ciudad, específicamente hablando de Jerusalén, es una ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto, el constructor de esa ciudad fue Dios. Por ende, es tierra que nos pertenece no solo por la promesa de Dios dada a Abraham, sino porque también es construcción perfecta hecha por Dios, hablando a nivel espiritual, no física. Es decir, es la tierra donde se gestó la promesa de la descendencia espiritual para Abraham, y por ende nosotros somos también poseedores de esa promesa. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin saber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta parte me parece muy conmovedora porque dice la Escritura que todas estas personas, conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y muchos de ellos murieron esperando la promesa, esperando ver el cumplimiento de esa tierra. Recordemos que aún Moisés no pudo entrar a ella, vio la tierra, pero no pudo entrar a ella. Mas, sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de poder subir a la tierra prometida, de poder llegar y ver con nuestros ojos el cumplimiento físico de la promesa de Dios. Por eso, Israel es considerada una tierra de fe, porque en ella se gestan o se cumplen las promesas del Señor, se gestan y se cumplen las promesas de Dios, de dar una tierra a Abraham y a su descendencia. En ella se gestó la promesa de la salvación y se llevó a cabo la promesa de salvación para nosotros los seres humanos. Por eso Israel es la tierra de la fe, la tierra de las promesas. Es también la tierra de la prosperidad. Quiero, por favor, darles diferentes versículos y lo veamos. Si, por favor, Ricardo nos ayuda con 2 de Crónicas 7, del 12 al 16. Y Diofre, por el Salmo 122, versículo 6. Aida, si nos ayudas, por favor, con Isaías 66, del 10 al 14.
y nos ayuda, Inesita, por favor, con el Salmo 125, versículo 2. Consideremos a Israel como tierra de las promesas, por favor, si tiene Segunda de Crónicas 7, del 2 al 16, Ricardo. Sí, dame un segundito. Esta Biblia electrónica está medio lenta. Aquí está la de Segunda de Crónicas 7. Del 12 al 16, ¿no? Por favor, sí. Ya, dice así. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si enviare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los veré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Muchas gracias. Israel, específicamente Jerusalén, es considerada por eso la tierra de las promesas. Y cuando Dios se le aparece a Salomón y le contesta la oración que hizo, noten ustedes que es muy importante que el Señor comienza a... perdón, se me cerró se me cerró la Biblia que tenía abierta aquí electrónica. Noten ustedes que se le aparece y comienza el Señor a hablar con Salomón y le habla acerca de cosas que pueden pasar. Si se cierran los cielos para que no haya lluvia, si hay langosta, si hay una enfermedad, todo esto puede pasar, pero dice la Biblia: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré sus pecados y sanaré su tierra. Y a continuación hace una promesa el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Me llama mucho la atención un dicho curioso de los judíos, que dicen que, pues, cuando tú haces una llamada, una oración en Israel, es como hacer una llamada a corta distancia. Es decir, Dios está como más cerquita, porque sus ojos y sus oídos están abiertos a lo que uno dice en ese lugar, a lo que uno pide. Pero en el versículo 16 dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. No dice estaré tan solo un momento, no dice estaré cuando el pueblo se porte bien, no dice estaré tan solo cuando esté esta generación, hasta que esta generación viva. Dice que estarán abiertos sus oídos y sus ojos en ese lugar para siempre, para siempre. Por eso Israel es una tierra de promesas, es una tierra de bendición, y es una tierra donde muchos de los anhelos del corazón, sé que en todos lados uno puede orar y escuchar a Dios y hablar con Dios y Dios lo escucha, pero hay algo especial cuando uno va a pedir allá en Israel. Hay algo especial cuando uno vive esta promesa, cuando uno comienza a ponerla como parte de aquellas promesas que Dios le dio a Abraham, pero que también son propias. Es decir, yo creo que en esta parte es un poco abstracta de explicar, pero es que cuando uno se siente hijo, pues uno siente que lo del Padre es de uno. El otro día Caleb le decía a alguien que él tenía un carro, a un primo, le decía: yo tengo un carro, y le enseñaba: ¿y cuál carro? Y le enseñaba el carro nuestro. Si ese carro es mío, Caleb. Y tú me dices: no, ese carro es tu papá. Sí, pero si mi papá es mío. Y me ponía a escucharlo y a ver, y claro, como él se siente hijo, él sabe que lo que es mío le pertenece a él, y es ese corazón de niño que siente la seguridad y la certeza que lo que es el papá es de él. Yo creo que esa parte es la que nosotros debemos de alimentar en este tiempo con respecto a las promesas que Dios le dio a nuestro padre Abraham, a Jacob, a Isaac.
que están dadas en la palabra del Señor. Son promesas que también son nuestras, que están allí para que nosotros las creamos, las tomemos y las ejecutemos. Y hace muchos años, cuando yo escribí este tema, principalmente en esta parte, según la Crónica 7, cuando yo me topé con esta promesa de Dios de que estarían atentos los oídos del Señor y los ojos abiertos sobre ese sitio, yo me propuse en mi corazón subir a Jerusalén, y recuerdo que abrieron una peregrinación especialmente para misioneros, y fue una peregrinación, pues, no fue de tanta gente como la acostumbrada, fueron, pues más vale como tal vez unas 60 o 80 personas. Era un grupo un poco pequeño, pues para los que se acostumbraba a llevar, pero sin embargo, pues no, se cerraron pronto los cupos, no hubo mucha oportunidad, y cuando yo en un devocional me topé con esta promesa del Señor, yo dije, Señor, pues mi anhelo más grande en ese momento era casarme, ya tenía los 30 años, yo decía, ya como que el tren se está pasando, ya me estaba preocupando, y en ese momento yo le dije, Señor, pues me gustaría subir a Jerusalén y pedirte allá que tú me des esposa. Y comencé a buscar métodos o formas como podía viajar. Me acuerdo que abrieron un precio, digamos, término medio para que podamos acceder los misioneros. No era tan barato, tampoco era tan caro, un precio bastante, era una oportunidad, porque decían que querían que todos los misioneros conozcan, por lo menos Israel. Yo había ido algunos años atrás, pero quería esta vez ir con otra actitud y con otro anhelo en mi corazón, porque uno puede subir con muchos anhelos en su corazón, pero hay anhelos que son más urgentes, más determinantes, que son tal vez más deseables, más intensamente deseables. Y en ese momento, pues, comencé a aprender cosas, me puse a la venta el carro, fue una serie de cosas que comencé a hacer, locuras, y me acuerdo que conseguí dinero para la inscripción, y me inscribí y comencé a obrar de diferentes maneras, me salió un comprador del carro, bueno, diferentes cosas, y logré juntar el dinero e irme. Me fui a Israel. Y cuando yo estaba en el Muro de los Lamentos, bueno, cada lugar fue muy especial, fue muy lindo, pero cuando estaba en los Muros de los Lamentos me acordé específicamente de esta promesa y específicamente de este versículo 15 de Segunda de Crónicas, donde dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a la oración de este lugar. Y en el Muro de los Lamentos, pues, fue donde estaba construido el templo. Y yo le decía al Señor, Señor, pues, si esta palabra que tú le dijiste a Salomón hace muchos años atrás, dice tu palabra que tus ojos estarían para siempre y tus oídos estarían siempre alineados en este lugar, pues, Señor, pues, para siempre significa eternidad, para siempre significa algo que no tiene fecha de caducidad. Así que esta promesa tiene que estar vigente, y comencé a clamarle al Señor por una esposa, y le dije a Dios, Señor, pues ya son 30 años y yo creo que ya es tiempo, pues, para poder casarme. Yo le pregunté a Dios, Señor, yo quiero pedirte que me muestres quién es mi esposa. Pues bueno, yo había estado enamorado de Eugenia toda la vida, pero toda la vida siendo rechazado, ya muchos años, ya la verdad estaba un poco cansado de eso, y le dije al Señor, pues muéstrame quién es mi esposa. Y en ese momento me acuerdo que me quedé orando, llegamos al muro como a las 9 de la noche, y me quedé orando como hasta las 2 de la mañana. Era un noviembre muy frío, me acuerdo, estaba helado, era como que tocar un pedazo de hielo, era terrible el frío. Yo me acuerdo que si te quedaba con la mano mucho tiempo en el muro, se quedaba pegada como el hielo. Entonces yo le decía, Señor, de aquí no me muevo hasta que tú no me contestes, de aquí no me voy a mover hasta que tú no me hables. Quiero que tú me muestres con claridad, Señor. Dice tu palabra que aquí están abiertos tus ojos y oídos, así que quiero que tú me contestes, porque si es verdad lo que dice tu palabra, pues debe de pasar algo en este sitio. Y en ese orar y en ese clamar, que fue un tiempo muy especial con Dios, yo no le fui a pedir a Dios por Eugenia, eso fue claro, eso fue muy claro. Inclusive, pues, habían otras misioneras que estaban ahí como dando vueltas, y yo estaba pensando, analizando las propuestas, estaba analizando carpetas, pero en ese momento el Señor me mostró así forma muy clara la imagen de Eugenia, y fue algo como pues muy del Señor, que Él me certificó de que era ella la esposa que Él quería para mi vida. Fue un tiempo donde literalmente yo derramé mi corazón para pedirle al Señor por la persona con la cual quería compartir mi vida,
y pedirle al Señor que sea una persona que tenga la misma visión. Y en ese momento, pues cuando me vino la imagen de ella a la mente, y yo le dije, Señor, pues si es ella, que no me rechace más. Así que por eso yo considero que Israel es la tierra de las promesas, porque ahí se cumplen las promesas, pero también tú recibes tu promesa personal. Tú recibes la promesa de parte del Señor. También en la tierra de la prosperidad, si por favor me ayudan con el Salmo 122, versículo 6. Dice la palabra del Señor: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Y cuando este pasaje lo recordé en Israel, pues yo había vendido mi carro para poder subir, me quedé sin carro. Y fue algo impresionante, perdón, fue algo bastante, sí, impresionante y extraño, porque a la cuenta lo del carro no se dio, sí, no se puso una especie de evolución, fue algo bien extraño, pero la persona que me iba a comprar el carro aportó dinero para mi peregrinación. Bueno, surgieron varias personas dentro de la congregación y fuera de la congregación que comenzaron a ayudarme para que yo pueda subir. Y finalmente, pues no tuve necesidad de vender el carro, me quedé con carro, me fui a Israel. Por eso entendí que esto de la tierra de la prosperidad es algo cierto. Cuando tú pides por la paz de Jerusalén, Dios te prospera, Dios suple las necesidades que puedan existir, no solo a nivel físico, sino también a nivel económico. Pero también dice la Biblia que es la tierra de la consolación. Isaías 66, del 10 al 14, por favor. Dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para que con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Muchas gracias. Pues en este pasaje, cuando el Señor habla de que Israel es la tierra también del consuelo, es la tierra donde seremos saciados por el pecho de la consolación, siempre me viene la imagen de un bebé que está llorando y que no lo calma nada hasta que viene la madre y le da de lactar. Y es ahí cuando se produce la paz y la tranquilidad en el bebé. Yo vi a muchas personas subir a Jerusalén, pero me llamó mucho la atención el caso de una señora que había perdido a su hijo. Para ella pues algo muy duro. Yo creo que el dolor más grande que una persona puede experimentar en la muerte de un hijo. La señora estaba pues destrozada, era una persona con un rostro de amargura, un rostro muy, muy sombrío. Había perdido en un accidente a su hijo ya adulto, y fue un momento muy trágico, muy triste para ella. Nadie la vio reírse, nadie la vio en un momento de la peregrinación poder disfrutar algo, solamente lloraba. Pero pasó algo cuando llegamos a Jerusalén y estuvimos en un tiempo en el Muro de los Lamentos. Llegaron unos judíos tocando en un momento pues música alegre, estaban celebrando algo. Y por primera vez a la señora en la peregrinación la vimos sonreír y se comenzó a bailar. Eso fue algo impresionante porque esa señora no la levantaba nada. Y en ese instante vimos cómo su rostro cambió, cómo la señora se alegró y comenzó a danzar, comenzó a exaltar a Dios y a gozarse. Y ella pues luego contaba el testimonio de que en ese momento ella sintió la confianza, la extraña paz que venía de parte de Dios y la confianza de que su hijo estaba en la presencia del Señor. Y pudo como experimentar, pues ella contaba, pudo como experimentar esa sensación de la certeza de que aunque no veía a su hijo físicamente, pero su hijo, el alma de su hijo estaba disfrutando del Señor. Y ahí entonces conectamos un poco con Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La señora estaba convencida
a pesar de que su hijo no lo podía ver, pero su hijo estaba vivo, el alma de su hijo estaba viva con Dios y estaba disfrutando. Y ahora lo que ella tenía era certeza de que se iban a volver a ver en el reino de los cielos. Por eso Israel es la tierra de la consolación. He visto mucha gente llegar desboronada emocionalmente y recibir la consolación de la que habla Isaías capítulo 66. Aún pues el Señor dice, como aquel quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Conozco personas que subieron a Jerusalén muy enfermas, muy mal de salud, y cómo Dios los sanó, cómo Dios fue obrando en sus vidas y sanando no solo la enfermedad emocional, sino también la física. No con esto quiero sonar místico y decir, no, pues solamente en Jerusalén el Señor sana, no, pero tuve la experiencia de personas que subieron muy enfermas a Jerusalén y ver cómo Dios literalmente reverdecía a estas personas, las llenaba nuevamente de energía, las llenaba nuevamente de fortaleza. Y finalmente, pues, la tierra protegida por Dios. El Salmo 125, versículo 12, por favor, nos ayuda Inesita. Dice así. ¿25:12? 2. 125. ¿125? Sí, 125, 2. Dice así. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Y entendí, muchas gracias, Inesita, y entendí que pues, Israel es una tierra protegida por Dios, y así como Dios protege a Israel, Dios protege nuestras vidas, pero cuando uno ve este pasaje, por ejemplo, Isaías 125, 2, uno puede ver de manera muy, muy clara cómo Dios ha protegido a Israel, literalmente tal cual lo dice la Escritura. El Señor ha rodeado a su pueblo, así como los montes rodean a Jerusalén, pues el Señor ha rodeado a Israel, lo ha protegido y lo sigue protegiendo. Y Israel es uno de los milagros más tangibles que tiene la humanidad. El pueblo de Israel es un milagro que habla por sí solo. Y aunque mucha gente pues, pueda querer negar que Israel es un milagro por parte de Dios, los hechos históricos avalan ese milagro. Como un pueblo que no tuvo patria, no tuvo nación, no tuvo tierra durante muchos años y estuvo dispersos por todo el mundo, pudo mantener sus costumbres, pudo mantener su etnia, pudo mantener su lengua, pudo mantener sus costumbres. No tiene lógica y no tiene explicación, ni científica, ni ningún tipo ni sociológica, ni antropológica. Pero Israel, pues Israel específicamente es un milagro a los ojos de todos. Pero ahí uno entiende lo que dice esta palabra, que Dios ha rodeado siempre a su pueblo, desde ahora y para siempre. Y para siempre, con el Señor, es, como dicen los muchachos, forever and never, por siempre y para siempre. Esta es una promesa que no tiene fecha de caducidad. Y así como el Señor le ha prometido a Israel proteger y bendecir, hoy pues Dios también nos dice a nosotros como iglesia, esta tierra no es solo de los judíos, esta tierra también nos pertenece, esta tierra también está ligada al corazón de un cristiano, porque es la tierra donde se gestó nuestra salvación, es la tierra donde se escribió el libro que nos ha llevado a los pies de Dios, donde se gestó el manual de vida que nos ha llenado de esperanza el corazón. Por eso Israel no puede ser cualquier tierra para el cristiano. No podemos poner nosotros en la misma balanza a Israel con Disney World. No podemos poner a Israel con, qué sé yo, con otro país, porque Israel es la tierra donde Dios gestó promesas que son para nosotros también. Por eso yo quiero invitarles que cada día pues, de nuestras vidas debemos de pedir a Dios por la paz de Jerusalén, pero que se vuelva un anhelo en el corazón nuestro y también el de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, la que maneja cada uno, pues que la gente tenga la certeza de que Israel es una tierra especial, es una tierra escogida por Dios para poner promesas, para sembrar promesas. Y esas promesas,
pues no son solamente para el pueblo judío. Los judíos, obviamente, es el pueblo escogido por Dios, pero aún yo creo que en este tiempo, donde nosotros como iglesia somos la novia de Dios, tenemos que comprender que, con todo respeto de los hermanos judíos, pues la novia tiene más peso. La novia es la novia. La novia es aquella que le roba el corazón al novio. Y qué mejor pues que entender que esa tierra también es para nosotros, supremamente importante y necesaria. Por eso, poner en nuestro corazón el anhelo de poder subir a Tierra Santa no es un mandato divino. Yo creo que es una necesidad que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Yo tengo pues un anhelo de mi corazón por estudiar un poco mis raíces. Mi apellido viene de Escocia y siempre he anhelado subir a Escocia, es un anhelo que tengo en el corazón. Pues conocer muchos sitios de los cuales habla la historia de los Mackenzie, bueno, pues simplemente un anhelo humano, ¿no? Pero yo creo que todo aquel que lee la Biblia tiene que sentir el anhelo de ir a sus raíces, de conocer sus raíces, de conocer dónde fue escrito el libro que nos ha cambiado la vida, pero sobre todo dónde está el propiciatorio del mundo. La sangre de nuestro Señor Jesús se derramó sobre Jerusalén, limpiándonos para siempre del pecado. Por eso debe ser muy importante para nosotros su vida, porque es la tierra de las promesas, de la prosperidad, de la consolación. Es la tierra donde el Señor nos ha prometido una consolación eterna, pero sobre todo su amor eterno. Y yo quisiera invitarles pues que con base a esto le pidamos a Dios por la paz de Jerusalén, que sea Dios protegiendo esa tierra que fluye leche y miel, también nos permita conocerla, que nos permita, si pues ya has estado allá, que Dios permita que vuelvas y que puedas nutrirte de los pechos de sus consolaciones, pero sobre todo recibir ese impactante y sobrenatural amor de las promesas del Señor sobre nuestras vidas. ¿Te parece si oramos, por favor, un momentito con respecto a esto? O no sé si de pronto quieran interactuar, preguntar algo o tal vez comentar algo. Oramos directamente, Ricardo. No, sí podemos comentar. Yo creo que vale la pena poder digerir un poco más el pasaje que nos compartiste, la enseñanza muy hermosa. Y tomando el tema de la fe que nos compartías, es importante que nosotros y a la gente le transmitamos la visión. La visión es lo que despierta la fe de Dios, así como pasa con la visión de la Gran Comisión, del discipulado, así como pasa con toda la bíblica. Por la palabra del Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Una de las cosas que nos pasa es que a veces lo que Dios nos dice, sus promesas, como tú decías, nos puede parecer imposibles. Y tal vez la idea de poder ir, la idea de poder lograr 15 peregrinos o que nos lleve el Señor nos puede parecer imposible, pero es un asunto de fe y tenemos que creer que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y gestar esa fe, la fe se va, como algún día se compartía, como incubando. La fe es como una semilla que se debe regar para que finalmente dé un fruto. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Acá ahora les vamos a contar la vigilia, que lo que se hizo fue justamente compartir la visión desde la palabra. El Señor le confirmó a Marco Ojeda, que era uno de nuestros candidatos, pero él decía que no por un incidente que ocurrió en el pasado. Tenía miedo de ir y al final se acercó y dijo, es una decisión, nos vamos con Jolie. Entonces, la visión desde la palabra por el Espíritu Santo es lo que abre el corazón, lo que quita el temor y las dudas y lo que nos permite poder creer al Señor. Es un poco... Pues, sabes que me hiciste acordar, bueno, dos cosas. En Jerusalén, bueno, específicamente cuando subí aquella ocasión, yo no entendí después de que la promesa de Dios llegara a mi vida en el Muro de los Lamentos. Dios me puso también en el corazón que yo volvería la siguiente vez, pero que esta vez volvería con mi esposa y con hijos. Yo no entendí esa promesa, no la comprendí, me parecía algo ilógico, porque pues había hecho un esfuerzo económico tremendo para subir y decía, bueno, estos milagros es difícil que se repitan, pues a veces la lógica humana le es una piedra de tropiezo al hombre para creer con el corazón de niño. Y bueno, yo lo eché en el baúl de los recuerdos de esa promesa y no le presté atención.
Luego, pues, bueno, ya ustedes saben que el regreso, Eugenia, pues, se me declara, perdón, Eugenia me acepta. Bueno, un año de noviazgo, un año de noviazgo, y nos casamos y nos fuimos de luna de miel a Jerusalén, que eso fue otro milagro porque no teníamos el dinero. Nos fuimos a casar allá. Y allá, pues, hicimos la renovación de votos después de una semana de habernos casado. Pero fue impresionante porque allá Eugenia quedó embarazada. Y pues yo no entendí eso, sino cuando ya regresamos a Ecuador y acá, creo que el día siguiente o a los 2 días de haber vuelto del viaje, sí, a los pocos días de haber vuelto. Pero no los 2 días, como el mes. Comenzaste con todos los estragos. Comenzó con los estragos. Claro, y haciendo cuentas y mirando con el médico todo, pues Eugenia quedó embarazada en Jerusalén. El 28 de noviembre. Ya tiene la fecha. No digas la hora nada más. En el muro. Pero también fue producto de una oración. Ah, sí, pues allá... La promesa que el Señor nos dio. A Eugenia, pues el médico le ha dicho que podría tener problemas para estar embarazada, para poder tener problemas en la concepción de un niño. Y oramos allá por eso. Le pedimos a Dios que abra matriz, y el Señor, pues muy, muy hermoso, permitió que el milagro se gestara allá. Así que, pues, es un milagro que, yo digo, o sea, nunca lo pensé, o sea, ni me hubiera imaginado que se pudiera pasar. Cuando me enteré que Eugenia estaba embarazada, recordé esa promesa de que Dios me dijo, volverás con esposa y con hijo, o sea, y literalmente se cumplió. O sea, fue impresionante que no entendí, uno siempre es lento para entenderle a Dios, pues lo entendí después, yo creo que de año y medio todo eso, o sea, lo comprendí, lo asimilé y lo entendí, que Dios lo había prometido y Dios cumplió. Pero ahora que mencionabas a este discípulo que se inscribió, pues yo creo que el actuar con fe hace que uno no se ponga a ver limitantes económicos, porque uno de los grandes limitantes que tenemos, pues es la parte económica, y uno dice, pues no tengo, no puedo. Yo no tengo muchos recursos, pero Dios me ha dado la oportunidad de subir 3 veces. Y sin embargo, aquí en la iglesia tenía un señor que tenía muchos recursos, que era una persona muy pudiente, justamente Marquitos era el nombre de él. Y siempre que le hablaba de Marquitos subir a Israel, me decía, sí, me voy el próximo año, es el próximo año. Y ese año nunca llegó porque se murió. Y fue pues muy penoso porque él siempre decía, no, sí me voy a ir, y lo vivió postergando, posterga. Teniendo las posibilidades, teniendo los recursos, él podía irse tranquilamente. Nunca se fue. Y a veces me pongo a pensar, pues nosotros podemos estar postergando las promesas de Dios tal vez por nuestros razonamientos, que al final de cuentas entenebrecen la fe. Porque pues uno se pone a ver con los ojos de lógica, y si Abraham me preguntara, me pidiera consejo a mí, salgo de la tierra de aquí para irme por allá, por donde no conozco, yo creo que mi lógica le dijera, Abraham, no, loco, pues acá tienes trabajo, tienes todo, pero gracias a Dios que yo no conocí a Abraham, porque yo creo que le hubiera llevado mi lógica a tomar una decisión incorrecta. Y es que la lógica nos lleva a no confiar en la promesa de Dios. Y a veces nos puede pasar esto, o sea, Dios nos está hablando con la palabra de Dios, la tenemos latente en el corazón, es como que sabemos que el Espíritu Santo nos está conectando con esa palabra, nos está llenando el corazón de esperanza, nos está llenando el corazón de fe, pero nuestra lógica, la loca de la casa, nos quiere llevar a no creer, a que es imposible, a buscar lo que no tenemos, y olvidamos concentrarnos en lo que sí tenemos. Por eso a Israel no va aquel que tiene dinero, va aquel que tiene fe.